Del Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaron todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofa, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería libertador de Israel. Sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de sus compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en la gloria? Comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos le decían el uno al otro, con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Sagrada Escritura. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido a partir de la fracción del pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz de Cristo, con la alegría que esta semana, a la cual llamamos la octava de Pascua, nos está alimentando de la palabra de Dios. Y esta semana se le llama octava de Pascua porque son los primeros 8 días después de la resurrección del Señor. El día de hoy, el evangelista San Lucas nos relata este encuentro de Jesús con estos dos discípulos que se dirigían a Emaús. Ellos venían cansados de tanto llorar. Ya no tenían fuerza en sus piernas. Y como nos lo dice la Sagrada Escritura, sus ojos estaban tan cansados de llorar, estaban velados, que aunque Jesús se les unió en el camino, no lo reconocieron. Y Jesús, al ver de qué hablaban,
En momentos de tristeza, en momentos de discusión, les dice, bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué están tan tristes? Y ellos le responden que eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén, que Jesús el Nazareno fue entregado y fue crucificado. Eres el único que no se ha dado cuenta de este acontecimiento. Y Jesús les empieza a hablar de las sagradas escrituras que hablaban de él. Y les dice, qué insensatos son, que no pueden reconocer que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, que no han leído la Sagrada Escritura. Y les empezó a hablar de los textos bíblicos que hablaban de él, desde el profeta Moisés, como el profeta Isaías y todas las Sagradas Escrituras. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba de lejos, y ellos insistieron diciéndole, quédate con nosotros porque ya es tarde y va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos, lo reconocieron, pero él desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Sagrada Escritura. En ese momento se levantaron y regresaron a Jerusalén, donde estaban reunidos los 11 con sus compañeros. Y les dijeron, ¿de verdad ha estado el Señor? Y se le ha aparecido a Simón. Y ellos también contaron que se les había aparecido por el camino y cómo lo habían reconocido a partir de la fracción del pan. La tristeza, el dolor, había hecho que estos discípulos que iban camino a Emaús se olvidaran de lo que Jesús les había dicho, como Jesús les había dicho también a los apóstoles. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los malhechores, le van a dar muerte, pero resucitará al tercer día. Y eso con el dolor que sentían los apóstoles y los discípulos de Jesús, se les había olvidado. Recordemos que no solamente los apóstoles seguían a Jesús, sino también aquellos discípulos que se habían unido a la misión, que eran 72. Aquel pasaje bíblico que Jesús mandó de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Pues bien, estos también eran discípulos de Jesús, eran seguidores de Jesús, y en un momento le dijeron, nosotros pensamos que era el Mesías, que era el libertador. Por eso Jesús les dice, qué insensatos son, ven y no ven. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no escuchan. ¿Qué no han escuchado? ¿Qué no han leído lo anunciado por los profetas? Desde Moisés se hablaba del Mesías, del Hijo de Dios, y sabían que iba a padecer. Y no es hasta la fracción del pan que lo conocen. Y dicen, se dice un otro, con razón nuestro corazón ardía cuando nos explicaba las Sagradas Escrituras. Y muchas veces esto, mi querido hermano, nos puede pasar en nuestra vida habitual. ¿Qué es tanto el dolor que cargamos en nuestro corazón? ¿Qué es tanto la amargura en ocasiones? Las cosas que traemos en nuestra mente, que dejamos de ver lo que tenemos que ver. El dolor, la tristeza nos aleja muchas veces de la realidad. ¿Cuánta gente no conoces hoy en día que anda deambulando por las calles, que han perdido la razón?
Y en algún momento, mi querido hermano, te puedo asegurar que ellos tuvieron familia, pero se enajenaron de la realidad porque no supieron trabajar con sus emociones, porque no supieron enfrentar las dificultades. Y fue tanto el dolor, la tristeza, tal vez la decepción de lo que vivieron en algún momento de su vida, que perdieron la noción de la realidad. Los discípulos de Emaús iban totalmente tristes por la muerte de Jesús. Una actitud muy normal, lo platicábamos el día de ayer. ¿Cómo nos hemos sentido tú y yo ante la pérdida de un ser querido? Que en esos primeros días, ya cuando pasó el velorio y en el novenario, nos sentimos tristes, no queremos comer, en ocasiones no queremos ver a nadie, nos encerramos. Es entendible cómo se sentían los discípulos de Jesús. Estaban dolidos por la muerte de Jesús, pero también estaban dolidos porque habían tenido miedo, porque se habían dispersado y no lo habían acompañado, porque lo habían abandonado. Y es Jesús quien elige a estos dos discípulos en su camino en Maús, aparecerse con ellos y caminar. Y esto me recuerda a ese cante eucarístico. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí es la fracción del pan. Nos dice lo de este texto bíblico. No le reconocía al caminar, ahora sí es la fracción del pan. Hasta que Jesús toma el pan, lo parte, dicen, con razón nuestro corazón ardía cuando nos platicaba la Sagrada Escritura. Y hoy le vamos a pedir eso a Dios, que nuestro corazón arda el día de hoy, arda como el fuego al escuchar su palabra, al escuchar que Cristo está vivo, que Cristo ha resucitado, que el día de hoy, al ir caminando a tu trabajo, al ir caminando por la calle, a la tienda, a las tortillas, a donde quiera que tú vayas, sientas que Jesús se une en tu camino. Y que si vas pensando en alguna situación que estés viviendo, que sea lo que sea que estás pasando, que es Jesús el que te pregunta, bueno, ¿por qué estás tan triste? ¿Qué está pasando en tu vida? Que sientas que es Jesús quien se une en tu caminar. Jesús nunca deja de caminar contigo. El problema es que nunca miramos hacia atrás y no vemos las huellas tras de nosotros. Que Jesús camina con nosotros en todo momento, en toda dificultad, en la alegría, en la tristeza, en la desesperación, en el dolor. Jesús está caminando contigo. Pero en ocasiones somos nosotros los que lo ignoramos y los que no permitimos que siga caminando con nosotros. Por eso el día de hoy le vamos a decir como estos discípulos, quédate con nosotros, Señor. Quédate conmigo, Señor, y no me desampares. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia, paz y bien en tu corazón.